La pesca ilegal es la tercera actividad ilícita que obtiene las mayores ganancias en el mundo. Solo la superan el narcotráfico y el tráfico de armas. La pesca ilegal afecta a la pesca sustentable y a la protección de especies. Se estima que alrededor de 26 millones de toneladas de pescados y otros recursos marinos son capturadas ilegalmente todos los años. Los mares de Latinoamérica están siendo, después de África, los más afectados por esta actividad. Argentina, Chile, Ecuador, Perú y Colombia son algunos de los países de la región que se están viendo más afectados por la pesca ilegal. La pesca ilegal se sucede en toda la región, es un problema global, es un grave problema global en todo el mundo. Y en la región, en América Latina, se da tanto en el Pacífico como en el Atlántico, pero por las características que tiene el Atlántico Sur, que es una de las grandes regiones de pesca del mundo, es una de las zonas más afectadas por la pesca ilegal. El término correcto es pesca ilegal no declarada, no reglamentada, ¿no? Eso incluye actividades, lógicamente, que contravienen las normativas pesqueras. Puede ser pescar en zonas prohibidas, puede ser pescar sobre especies que no está permitida la pesca, según la normativa local, nacional, regional o incluso internacional, ¿no? Pesca ilegal es aquella toda conducta que se realiza vulnerando la normativa pesquera sin contar con el permiso de pesca respectivo, ¿no? Entonces, por un lado, puede darse, ya sea porque no tienes el permiso de pesca, o en otro lado, se puede realizar, aún así teniendo el permiso de pesca, pero vulnerando la normativa pesquera. Cuando hablamos de una pesca no declarada, pues lógicamente es la pesca que el barco o el armador no declara a las autoridades competentes. Pueden ser las autoridades nacionales, pueden ser los organismos regionales de ordenamiento pesquero, según el caso, y lógicamente pues las pesquerías no reguladas son aquellas que operan en vacíos legales, ¿no? Es decir, por ejemplo, cuando un barco opera en un área que es manejada por un organismo regional de ordenamiento pesquero y lo hace bajo una bandera que no pertenece a ese organismo, ¿no? Hay dos enfoques de pesca ilegal, sobre todo hablando de la región de Latinoamérica, que nos podría interesar. Uno es el tema de las actividades ilícitas o las actividades de pesca ilegal relacionadas con las pesquerías de pequeña escala, artesanales. Este tipo de pesquerías suelen ser pesquerías muy informales, donde no se declaran las capturas. Lógicamente, estas deficiencias vienen dadas por una serie de causísticas muy complejas, ¿no? Desde el punto de vista social, capacidades operativas nacionales y demás. Y la otra son las actividades de pesca ilegal relacionadas con las pesquerías industriales. Actividades de pesca ilegal de flotas que son legales, que tienen una actividad legal, pero por optimizar recursos o por intentar buscar un beneficio adicional, pues incurren momentáneamente en actividades de pesca ilegal. Y luego hay una pesca ilegal industrial sistémica, ¿no? Que son aquellas flotas o aquellas actividades de pesca ilegal industrial a gran escala que se dedican solo exclusivamente a pescar infringiendo las normas, ¿no? Un tercio de los barcos que hemos descubierto involucrados tenían bandera china y el resto de los barcos, el otro tercio, tenían banderas de unos 10 países, son China, Taiwán, Corea del Sur, etc. También descubrimos que casi la mitad de la actividad de pesca ilegal ocurre en África, 40% en África Occidental y más o menos un 15-20% de lo que detectamos ocurre en América Latina. Uno de los casos más sonados, uno de los casos más conocidos en la región es el caso de las flotas asiáticas que operan durante todo el año realmente a lo largo de las costas latinoamericanas, ¿no? Los mares templados
y la plataforma continental son los lugares donde hay una mayor cantidad de biomasa, ¿no? Donde hay una mayor cantidad de pesca, una costa muy rica con una plataforma muy amplia que se extiende y que son espacios marítimos donde hay mucha confluencia de diferentes especies y muchísima pesca, ¿no? Históricamente. Entonces, esto es uno de los grandes zonas pesqueras del mundo y, a diferencia de otros lugares, por la extensión de los países de Argentina, de Chile, de Brasil, con miles de kilómetros de costa, esto hace que muchas de estas grandes zonas pesqueras queden en la plataforma o queden en las zonas económicas exclusivas de un solo país o de dos países, a diferencia de África, que tiene también grandes zonas pesqueras, pero que están divididas en muchísimos países que tienen frente costero al Atlántico. Un 15% más o menos, 15-20% de los casos los descubrimos que están ocurriendo en América Latina. Y ahí en América Latina el enfoque es más bien en Argentina, Perú, Ecuador. Esos son los grandes países donde hemos descubierto las actividades, donde se ha reporteado este tipo de actividad. En Argentina, por ejemplo, tenemos el caso de que informes del gobierno, ellos están diciendo que más o menos 1 o 2 barcos cada 2 años son descubiertos involucrados con pesca ilegal. Estamos hablando de barcos industriales y semi-industriales. Pero sabemos, por informes, de que la pesca ilegal de barcos realmente son 300, 400, 500 barcos que están haciendo anualmente pesca ilegal en la zona del límite de las aguas territoriales. Y eso no está reflejado en los datos oficiales. ¿Por qué es importante hablar de pesca ilegal no declarada, no reglamentada? Bueno, pues porque es principalmente la mayor amenaza a la salud de los océanos, la mayor amenaza a la salud de los recursos pesqueros, ¿no? que son base de la garantía alimentaria de la humanidad, en verdad, ¿no? Como sabe, estamos en una situación, el mundo, ¿no? Ante la crisis global de cambio climático, ante la crisis global de pérdida de biodiversidad. Estamos hablando de una situación en la que dependemos, ¿no? O está en riesgo de alguna manera la soberanía alimentaria, la disponibilidad de recursos que sustenten, pues, a una humanidad cada vez más creciente. Son muchos los países que se acercan a los mares de Latinoamérica para pescar ilegalmente. Sin embargo, China es quien contiene la mayor cantidad de barcos. La flota china comenzó a operar aproximadamente hace 25 años en frente de las costas de la Patagonia en Sudamérica. Hace 22 años se capturó a la primera embarcación china realizando pesca ilegal en toda Sudamérica. 22 años después, la región sigue teniendo casos de incursiones de pesca ilegal de embarcaciones chinas. La evolución de la flota china ha incrementado con el paso de los años. En el 2000 eran apenas un par de docenas de embarcaciones. Hoy, la flota es de más de 400 embarcaciones en el Atlántico Sur y 300 en el Pacífico Sur. Lo que sabemos es que la flota ilegal más grande del mundo está relacionada a China. Por un lado tenemos una flota china que es la mayor flota ilegal que se conoce hasta el momento, seguida por Corea del Sur, por España, y después hay muchas flotas que en los papeles son legales que están cometiendo estas actividades ilegales, pero también supongo que hay la ilegalidad de tanta cantidad de barcos y la enorme economía de la ilegalidad pesquera es tan grande que está forzando a otros actores que de otra forma actuarían de forma legal a entrar en estas zonas de ilegalidad. Vienen embarcaciones, flotachinas, ¿no? De gran escala, que vienen en busca de recursos como la pota, por ejemplo, el calamar gigante, recursos ante los cuales también los pescadores artesanales mismos de países como el Perú
se encargan también de reducir el aprovechamiento de este recurso. El problema está cuando estas flotas ya no solamente realizan actividad pesquera en alta mar, sino que también ingresan a territorio marítimo nacional. Y es ahí cuando entra a tallar ya la preocupación, desde luego, de nuestros estados, porque tienen permiso para pescar solamente en alta mar, y lo que no debería ocurrir es que ingresen a territorio marítimo nacional. Es una flota con pabellones de distintos países de Asia, principalmente el grueso es una flota china, ¿no? Esa flota pesca principalmente calamar, pesca frente a las costas argentinas, da la vuelta por el Cabo del Fuego, sube bordeando, pescando frente a las aguas argentinas, luego pasa a las aguas chilenas, sube a las aguas peruanas y normalmente pues se queda en la zona, o sea, y termina su periplo anual cerca de las Islas Galápagos frente a las aguas jurisdiccionales de Ecuador. Los barcos chinos vienen en busca de un recurso que es el calamar gigante. Si es negocio para los barcos chinos venir desde esas latitudes a capturar ese recurso, ¿por qué no lo podríamos hacer nosotros, verdad? Nuestros barcos de bandera ecuatoriana, en esos 3 meses que el recurso aflora en esta parte de las aguas mucho más cerca, digamos, de acá del Ecuador. El Perú, por ejemplo, es el primer productor e importador de calamar gigante en el mundo, ¿no? Tiene los mayores desembarques, superando incluso a China mismo. Entonces, hay muchos recursos que se encuentran en nuestro territorio marítimo nacional y desde luego tiene que existir un aprovechamiento sostenible y también favorecer que esta actividad pesquera dentro de nuestra zona marítima nacional sea realizada por pescadores artesanales de nuestro país, ¿no? Bueno, hay muchas formas, ¿no?, de cómo entran las flotas o los barcos que están operando ilegalmente. Por un lado, los barcos tienen que tener los sistemas satelitales y de navegación por obligación cuando están operando en el mar. Estos barcos tienen unos sistemas, ¿no?, de seguimiento satelital. Lo que ocurre es que, claro, se apagan en las noches y logran ingresar a territorio marítimo nacional. Claro, son cientos de barcos los que navegan en conjunto. Muchos de estos barcos lo que hacen es apagar el sistema de rastreo y monitoreo, con lo cual, digamos, están en un blackout, están en negro y no se sabe dónde están, a menos que una patrulla costera o una patrulla del país los pueda ubicar. También hay otras formas, ¿no? Muchas veces hay barcos mellizos, eso se ve mucho en el puerto de Montevideo, ¿no? Entonces hay un barco donde se supone que el barco X, el barco tal, está amarrado en el puerto, y hay otro barco operando ilegalmente con el mismo nombre, la misma matrícula, no falsificado, ¿no? Entonces, cuando uno cree que hay un barco que está ya en el puerto, hay otro barco con el mismo nombre operando o haciendo pesca ilegal. Entonces, hay muchas formas de esta criminalidad. Unas evitando el monitoreo, otras con la duplicación o barcos fantasmas o barcos mellizos, como se lo llama. Otras también con los cambios de nombres en el mismo barco cuando se los captura, antes de que se los capture. Entonces están utilizando un nombre y después cambian de nombre, cambian los registros. Hay muchas formas de generar esta ilegalidad, desafortunadamente. Estos buques normalmente lo que pescan son las categorías más caras o más apetitosas del pescado, ese pescado que después se exporta a los mercados occidentales sobre todo. O sea, Japón, Estados Unidos y la Unión Europea representan el 55% del mercado de pesca. Aproximadamente estamos hablando de que un 20%
de toda la producción pesquera mundial corresponde a actividades ilícitas, ¿no? Entonces, cuando estas actividades ilícitas escapan del manejo pesquero, lógicamente son actividades que socavan las medidas de ordenamiento pesquero, las medidas que toman los países o que se acuerdan a nivel regionales para manejar los recursos pesqueros de una forma sostenible, de una forma saludable, y que nos pueda garantizar que los medios de vida, sobre todo en las comunidades costeras, que dependen enormemente de la actividad pesquera y en mayor medida, ¿no?, directamente, pues, de toda la disponibilidad de acceso a recursos pesqueros, a la proteína de los océanos, ¿no?, para el resto de la humanidad, pues pone en riesgo esa sostenibilidad a largo plazo, ¿no? La pesca ilegal actúa muchas veces en áreas marinas protegidas. Estas áreas no cuentan con suficiente vigilancia ni presupuesto para evitar este delito. Por esta razón, cientos de especies se están viendo afectadas por esta actividad. Especies que son arrasadas con formas de pesca brutal con explosivos y redes de arrastre. Respecto de cómo funciona y cómo impacta en el mar y qué técnicas ilegales utilizan las flotas que están operando ilegalmente, hay diversas formas. El hecho de que están operando fuera del control y de que no tienen observadores a bordo, de que no hay reglamentación, por un lado los los empuja hacia realmente a las peores prácticas posibles, porque necesitan rápidamente hacerse la pesca ilegal, desembarcar. Y además, como ya es un crimen de por sí, no están pensando en si van a hacer o no hacer descarte, qué tipo de redes usan o qué artes de pesca, si son legales. El mal pescador bajar a las profundidades, mirar dónde está el cardumen, cercarle con redes y no conforme con meterle oxígeno para que salgan de los huecos, los peces también le metían dinamita. Y ganaban mucho dinero con poco esfuerzo. Normalmente, eso sí, se sabe que la pesca que efectúan muchos estos barcos, por ejemplo los barcos chinos, es una pesca de arrastre de aguas profundas. Eso quiere decir que es una red que arrasa con todo, incluyendo el fondo marino. Entonces es profundamente destructivo. O sea, realmente se alinean muchas veces, que hay algunas fotografías que muestran esto. Los barcos se alinean y barren las aguas, barren el fondo marino. Entonces no sabemos qué proporción es esa u otro tipo de pesca. Lo que sí sabemos que la pesca esencialmente ilegal representa hasta un 20% del total de la pesca mundial. O sea, es una proporción muy, muy grande. No solo están pescando, sino están arrasando la posibilidad de una recuperación de los fondos marinos. Por un lado está esta situación de que hay una absoluta de pesca ilegal y las flotas de la pesca ilegal hay un daño muy grande hacia los océanos, pero por otro lado también hay una situación de que tenemos cada vez más tecnología en todos los frentes, no solo en la pesca, en el mundo. Entonces los barcos de pesca ilegal muchos tienen mucha tecnología, con lo cual pueden ir directo hacia los cardúmenes, saber dónde están. Eso genera gravísimos problemas a los mares, a la biomasa, a la salud, ¿no?, de todo del mundo marino, en el que nosotros tendríamos que justamente tener una gobernanza global que lo respete. Entonces las formas son muy diversas. En el próximo bloque, mucho más de pesca ilegal en Latinoamérica.
La región está en alerta por la pesca ilegal que año a año ve cada vez más afectados a sus mares y especies marinas. Pero estas embarcaciones no solo se encargan de la pesca ilegal, muchas también son vinculadas con el narcotráfico, la trata de personas y están vinculadas también con la falta de cumplimiento de los derechos humanos, ya que su tripulación en muchas ocasiones no pueden bajar del barco durante meses. El problema que hay con esa flota, teóricamente, hay sospechas de que pueden ingresar momentáneamente en aguas económicas exclusivas de algunos de los países de Latinoamérica, pero la real preocupación es, primero, que es una flota que no para, que pesca 24 horas, los 7 días de la semana. Segundo, no cumplen con observadores a bordo, no reportan adecuadamente, no hay una transparencia en la información de sus operaciones pesqueras. Entonces eso hace suponer o ver o intuir que probablemente están subreportando sus capturas o que se pueden estar dando a bordo una serie de circunstancias que puedan ser una amenaza, como digo, no solo para la salud de los océanos, ¿no? O para la salud de los recursos pesqueros de la región, sino incluso también pues temas de respeto de derechos humanos o otras actividades, ¿no? Que hay que solucionarlo por varios motivos. En general se piensa esto como un problema económico, de una competencia entre las pesquerías legales o las pesquerías más pequeñas, pero también estamos en un momento en donde hay las consecuencias del cambio climático, de lo que eso sucede hacia la salud de los océanos es gravísimo. Entonces, por un lado tenemos un problema ambiental muy grave. Obviamente en la pesca ilegal hay un descontrol, no se sabe cuánto se captura, quiénes, a dónde van. Entonces, esos son los problemas muy graves que tenemos de gobernanza global por un lado, ¿no? Por otro lado está también la afectación a los ingresos que hacen por los impuestos, a la mano de obra, ¿no? A lo más tradicional que también se ve afectado con la pesca ilegal. No solo hay una pesca ilegal en tomar sin respetar acuerdos y en formas a veces criminales, sino que la pesca ilegal, por su naturaleza de estar en zonas que no tienen jurisdicción de ningún país, en alta mar, donde no hay control, empiezan a atraer muchas otras actividades ilegales, conjuntamente con la pesca ilegal. La pesca ilegal lo que produce, además de los daños a la salud de los océanos, es que dentro de la flota de la pesca ilegal se desarrollan otras actividades como tráfico de personas, abusos a los derechos humanos de trabajadores. Funciona mucho con lo que se conoce como reefers o como transbordo. Entonces, eso produce de que muchos de los barcos que pescan ilegal, aún cerca de las costas o de la zona económica exclusiva, no llegan a puerto, simplemente viene una nave nodriza, transfiere alimentos, petróleo, nafta para los barcos y se vuelve a ir y dejan a mucha de esta gente sin acceso a su familia, a medicación, a problemas de salud durante a veces 1 año, 2 años en alta mar. Eso se vio últimamente mucho en el puerto de Uruguay, en donde llegaron en el último año prácticamente tripulación de personas muertas en alta mar, desembarcados los cuerpos en el puerto de Montevideo. Se está volviendo algo muy común ver a muchas de estas tripulaciones que no se sabe en qué situación han muerto o están en graves condiciones de salud, siendo desembarcadas continuamente en el puerto de Montevideo, y eso no ha generado ninguna reacción. Realmente eso es algo gravísimo. El término de pesca ilegal engloba también delitos conexos, ¿no? Por ejemplo, falsificación documental, aborda problemas de tráfico de combustible, tráfico de drogas, tráfico de personas, violación de derechos humanos, etcétera, 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 ¿no? Todos los que nos podamos imaginar. Con lo cual, la flota ilegal de pesca también encubre muchas otras actividades criminales.
estamos en una situación en donde se superponen varias cuestiones. El cuidado de los océanos, o más bien la problemática de la salud de los océanos, la cuestión económica y la cuestión de los graves delitos de diferentes diversos crímenes que se suceden en la flota ilegal, que son abusos a los derechos humanos, a la tripulación, tráfico de personas, tráfico de drogas y tráfico de armas. Los puertos también están en la mira. En la región, el puerto de Montevideo es uno de los lugares que tiene mayor contrabando en Latinoamérica. Nosotros tenemos un problema muy grave, que es que el puerto de Montevideo es uno de los puertos de mayor contrabando del planeta. Sí, es un problema gravísimo que tenemos en la región desde hace, yo creo, mucho tiempo. Tiene que ver, es uno de los puertos con mayor desembarco de pesca ilegal y de otras actividades ilegales. Realmente es un agujero negro que estamos teniendo en toda la región. Por el puerto de Montevideo sale no solamente pesca ilegal, sale soja, sale madera del Amazonas, sale contrabando, y todos estos es una convivencia política, porque nosotros, el puerto de Montevideo, en estas semanas en las que estamos teniendo esta charla, una empresa belga va a licitar para manejar el puerto hasta el año 2081. Imagínense, o sea, hasta el año 2081 estamos en el 2022. Estamos hablando de situaciones totalmente fuera de control, manejadas por corporaciones que nadie conoce. Lo mismo sucede en el caso argentino, hacia quienes manejan todos estos grandes recursos naturales, vías navegables, cómo se exporta, de dónde se exporta. Entonces yo creo que acá hay que tener, es muy difícil lograrlo políticamente. Los países de la región no tienen las suficientes herramientas para combatir esta actividad. Sin embargo, es importante que comiencen a actuar con rapidez frente al problema. Es importante que no solo las autoridades de pesca de cada país establezcan buenas medidas, establezcan procesos de gobernanza, de toma de decisiones democráticos, donde los actores privados también tengan acceso a poder participar en la decisión, ¿no? Porque a fin de cuentas, pues, las autoridades gobiernan para los ciudadanos, ¿no? Pero más allá de eso, es muy importante que las autoridades de pesca de cada país sean capaces de coordinarse adecuadamente, por ejemplo, con otras instituciones como la Fiscalía General del Estado, como la Armada, ¿no? Como la Policía, como la Contraloría General del Estado, como las autoridades ambientales, con autoridades locales, ¿no? Porque esa coordinación es lo que permite que se haga un buen manejo, que se diseñen los procesos de forma que se evita o que se reduce la posibilidad de que haya espacios que luego se aprovechan por quien quiere sacar lucro fácil, ¿no? de una actividad pesquera. En el próximo bloque, mucho más de pesca ilegal en Latinoamérica.
Las pérdidas económicas que sufre la región frente a esta actividad son muy grandes. Los países pierden millones de dólares cada año por la pesca ilegal. El impacto de este tipo de actividad es enorme. En total son más o menos, calculamos, unos 23.000 millones de dólares al año globalmente, que estos países, la mayoría de países de vías de desarrollo del sur global, que pierden cada año en flujos de dinero ilícito extraído por este tipo de actividad. En el caso de América Latina, por ejemplo Argentina, calculamos son unos 2.000 millones de dólares, que son más o menos más de 2 veces las exportaciones vinícolas argentinas, que Argentina pierde cada año debido a esto. En el caso de Chile son como unos 500 millones de dólares. Las proporciones son inmensas en un momento en que los países están recortando, muchos de ellos recortando gasto social, recortando educación, recortando sanidad, están sufriendo los efectos de la pandemia todavía y no hay fondos. En estos momentos están perdiendo ese dinero que está ahí. En la región, hablando del Pacífico Oriental, desde las costas pues, de Sudamérica principalmente, ¿no? De Colombia a Chile, estamos hablando de una que se estima en una pérdida, son como unos 20 billones con B de dólares anuales que se estima que se pierden, ¿no? Por las actividades de pesca relacionadas con la pesca ilegal. Pero los países no solo pierden en lo económico, sino también en las especies de sus territorios, que se ven fuertemente amenazadas por esta actividad ilícita. Es difícil calcular la cantidad de pesca ilegal que se efectúa frente a estas especies marinas. Si hablamos de pérdidas de impactos, de enormes impactos sobre especies amenazadas, pues podemos estar afectando las cadenas, las redes tróficas de los ecosistemas marinos, y eso pone en entredicho no solo la supervivencia de esa especie, sino también la supervivencia de otras especies que luego son recurso pesquero y que son sustento de las comunidades o son el alimento que tenemos en nuestras casas, ¿no? Si todo esto lo vemos, como decía al principio, bajo el contexto global de una crisis global de pérdida de biodiversidad, y recordemos precisamente que Latinoamérica, en el último informe de Planeta Vivo que hizo WWF, que publicó en 2022, se demuestra o se ve, ¿no? Se evidencia que Latinoamérica es una de las regiones del globo donde mayor impacto, hasta el 70% de algunas poblaciones se estima que se han llegado a perder en los últimos 50 años, ¿no? Entonces, ante una crisis de esta magnitud, todas las amenazas, ¿no? O todas aquellas actividades que ponen en entredicho o que ponen en riesgo el éxito de los programas de conservación y de los programas de manejo, ¿no? De las actividades productivas, como puede ser la pesca, ¿no? Tanto a pequeña escala como a gran escala, pues lógicamente son problemas que no podemos dejar pasar por alto, ¿no? Que requieren una atención inmediata, porque va a la garantía del futuro de los océanos, el futuro de las comunidades costeras y en mayor medida pues el futuro de todos nosotros, ¿no? Detrás de eso. Los océanos generan la mayor parte del oxígeno que respiramos, absorben una gran cantidad de emisiones de carbono, regulan el clima y alimentan a la población mundial. Sin embargo, la ciencia ha demostrado que el 66% de los océanos se encuentra deteriorado. El 31% de las poblaciones de peces están sobreexplotadas y en 40 años han desaparecido el 49% de las especies marinas. Y esta degradación va en ascenso a raíz de la contaminación, del aumento de la temperatura del agua causada por el cambio climático y de la acidificación del océano debido a que está absorbiendo de la atmósfera dióxido de carbono en exceso. A todo esto, tenemos que sumarle la pesca indiscriminada que se realiza ilegalmente. Los especialistas reconocen que proteger los mares de la ilegalidad es un reto. Al contrario de un bosque, donde la tala ilegal de árboles es evidente a simple vista, en el mar,
Todo ocurre bajo el agua y no es posible ver, después de cometido el delito, que se han extraído recursos marinos prohibidos. Cuando esto sea un problema criminal, en donde los barcos sean capturados y llevados a la justicia y la tripulación detenida y se cobre realmente como si fuera una actividad criminal, ¿no? Multas gravísimas como una actividad criminal junto con delitos penales, esto lo reduciría fuertemente. Como no existe, estamos viendo que efectivamente hay una indecisión tanto de los gobiernos como que también hay un fuerte lobby de muchos de este sector para que esto no suceda. También lo que tienes en muchos países es que hay connivencia con los gobiernos locales. Hay mucha corrupción en muchos de esos países. Entonces es una combinación de casos y también es un tema de por qué no los capturan, tampoco hay un interés. Tenemos formas de poder ir atacando a la ilegalidad de la pesca, pero es un problema de voluntad política. Un problema de voluntad política porque hay muchísimos intereses económicos, intereses espurios, hay muchísima convivencia de sectores políticos con la pesca ilegal, porque mueve muchísimo dinero que están impidiendo que se tomen estas herramientas. Cuando hablamos de corrupción como una de los causales o uno de los temas, ¿no?, que pueden estar propiciando una pesca ilegal y que socavan los mecanismos o las decisiones que se toman y los sistemas de manejo pesquero, hablamos del mal uso de la autoridad por parte de autoridades nacionales, internacionales y demás, ¿no? Ver que efectivamente en muchos países, incluyendo la Argentina y prácticamente todos los países de América Latina, no se combate la ilegalidad de la pesca ilegal, se lo toma como pequeñas infracciones. Entonces, los que podrían operar legalmente se dan cuenta de que para qué lo van a hacer si los que esperan ilegalmente finalmente no son perseguidos, no van a juicio. La pesca ilegal básicamente es el tercer delito de importancia contra la naturaleza, después de la minería y la tala ilegal. Y siempre vemos embarcaciones de diferentes banderas internacionales, buques, pescando la pota, por ejemplo, pescando el atún. Ya se apoderaron del furel, la caballa, del bonito. Hoy en día quieren apoderarse también de la pota, del perico. Hay que cuidar nuestro mar. Este mar, como todos los países que tienen costa, si no se cuida el recurso de una manera responsable, que sea sustentable en el tiempo, créanme, ya dijo FAO que en el año 30 va a haber escasez mundial de alimentos. Nosotros acá ya lo estamos pregonando hace 2 años, 3 años atrás. El hambre ya está en nuestro bolsillo. El hambre ya está en la mesa. Hay que actuar ahora por un tema de que más o menos el 90% de los recursos pesqueros, según Naciones Unidas, están en peligro. Si no se actúa ahora, será demasiado tarde. Estos recursos normalmente a veces se pueden agotar, no son recursos que se puedan recuperar. Nosotros tenemos 5 millas que la defendemos y la protegemos por encima de todo, a manera de que esta zona siga siendo un espacio de reproducción para nuestros recursos que vienen a desovar en este espacio. Muchos de los países más afectados por esta crisis, por la crisis de la pesca ilegal, son los países más afectados también por el efecto del cambio climático, porque esto fuerza los recursos pesqueros a migrar hacia el norte, buscando aguas más frías. Y la pesca ilegal se está concentrando en la zona meridional realmente del mundo,
donde hay más recursos ahora mismo y menos control sobre ellos. No hay un control básico de primero cuáles son los recursos, cuál es la pesca que se puede hacer de forma sostenible. No hay ni siquiera una base de datos de pesca, de buques que han estado involucrados en pesca ilegal unificada. Cada estado tiene su listado y normalmente la mayoría de los estados no comparten esta información. Entonces, un barco que, por ejemplo, ha sido detectado en pesca ilegal en un país puede ir a otro y el otro país no sabe el historial de ese barco. O sea, hay una descoordinación absoluta. Todos los países deberían de ponerse a trabajar sobre esto, sobre todo los países en desarrollo, los países Argentina, otros países de la región, en América Latina, en África. Ellos son los que sufren las consecuencias. El problema es que estos países o no muestran voluntad política o son muy débiles. Entonces, el verdadero cambio, por lo que creemos, tendría que venir por parte de Japón, de la Unión Europea y Estados Unidos, que representan el 55% del mercado de productos de pesca mundial. Todos saben cuáles son las soluciones, pero nadie quiere implementarlas, ni siquiera las soluciones más básicas.